La situación de Venezuela ahora mismo es muy compleja. Me parece, vuelvo y repito, me parece muy irresponsable ciertos discursos de cierta izquierda de ya despachar como que esto está perdido, ¿no? Como que aquí ya se han vendido y ya no hay nada que hacer. Lo que hay que hacer es denunciarlo. ¿Ves? Esa gente que hace estas cosas lo que hacen es precisamente repetir lo que el imperio quiere, que Venezuela quede aislado del mundo porque parte de la situación de Venezuela es de aislamiento. O sea, Venezuela no puede ahora mismo irse a una guerra directa con el imperio, porque primero el 3 tiene que aprender de los errores del 3 de enero, tiene que corregir muchas cosas y tiene que prepararse mejor para una futura batalla. En este momento no está en condiciones. No es factible tener una guerra que no termines en una destrucción absoluta de tu país, de tus recursos y de todo. Entonces, porque lo que han hecho, por ejemplo, el modelo libio, que destruyen un país y sacan a través de oleoductos hacia el mar Mediterráneo todo el petróleo de Libia y se lo roban todos los días. El caso de Siria, Estados Unidos se roba el petróleo de Siria todos los días, desde hace ya años, mientras el país está en guerra civil. Entonces, ese modelo es lo que en última instancia ellos hubieran hecho si no hubiera habido esta negociación. Igual destruyan el país y se llevan igual el petróleo. Entonces, ¿qué te queda ahí? Tienes que tener un sentido de factibilidad de la política. Tienes que tener un sentido de realismo político de qué es posible y qué no es posible en ciertos contextos. Entonces, lo que ha pasado es que se ha cedido soberanía en lo que quiere Estados Unidos, que es los recursos naturales de Venezuela, es decir, el petróleo y las minas. Eso es lo que han cedido fundamentalmente el gobierno bolivariano a cambio de ganar tiempo. A cambio, yo hablo mucho de situaciones y pongo ejemplos de los movimientos antiimperialistas, de la historia del movimiento antiimperialista y socialista, donde hay momentos, o sea, la lucha antiimperialista no es lineal como uno desearía. La lucha antiimperialista siempre va en zigzag, va como una culebra, así. ¿Por qué va así? Porque, porque el imperialismo te está poniendo obstáculos todo el tiempo. Entonces tú tienes que siempre ir en zigzagueando esos obstáculos, navegándolos, y muchas veces hay que dar dos pasos atrás para más adelante poder dar tres pasos al frente. Y yo he puesto ejemplos como por ejemplo el Tratado de Brest-Litov de Lenin en 1918, donde se dio un territorio enorme de la Unión Soviética y un territorio enorme lleno de recursos y de población a Alemania para evitar una guerra que iba a terminar ellos destruidos. Puse el ejemplo del tratado Ribbentrop-Molotov en el año 39 de la Unión Soviética con la Alemania nazi. Ganaron 2 años y medio de tiempo para prepararse mejor para la invasión que venía. Pues, pongo el ejemplo de la unidad del Comitán de Chiang Kai-shek con Mao en la invasión japonesa, donde si los chinos hubieran seguido en guerra civil, los japoneses hubieran arrasado con China. Pero eso permitió ganar, o sea, derrotar a los japoneses. Y claro, Mao y los comunistas chinos se taparon la nariz para irse a esa alianza con Chiang Kai-shek, porque estos eran los enemigos, los terratenientes, lacayos del imperialismo que estaban ahí matando comunistas todos los días y tuvieron que taparse la nariz para enfrentar un nuevo contexto donde el enemigo ahora es la invasión japonesa. Y si te encuentras en guerra civil, los japoneses van a arrasar con China. Entonces, tuvieron que hacer esa alianza. Pongo el ejemplo de Fidel durante el periodo especial, donde se abrieron las puertas a la inversión de capital extranjero en la industria hotelera, que es probablemente de las peores inversiones capitalistas que tú puedes tener, pero hay un tema de factibilidad de la política donde tú tienes un bloqueo, donde se cae la Unión Soviética, tienes un bloqueo y no te queda otra que acudir a eso para tú poder ganar tiempo, sobrevivir y tratar de extender la revolución lo más que puedes, ¿no? Y tienes el caso de Chávez el 4 de febrero de 1992, cuando él dijo, por ahora no hemos logrado nuestro objetivo y llama a todas sus tropas a entregar las armas y regresar, y etcétera, ¿no? Entonces, eso lo digo para sacar de la discusión el tema de moralista de que no se puede negociar
con tus enemigos. Hay momentos donde tú no tienes otra que negociar tácticamente. Eso es flexibilidad táctica. Ahora, la flexibilidad táctica tiene que tener astucia estratégica. No puede ser con ingenuidad estratégica. En otras palabras, flexibilidad táctica con ingenuidad estratégica es lo que le pasó a Gaddafi. Que Gaddafi creyó que dándole pozos petroleros al imperio, pues lo iban a dejar quieto y no lo iban a dejar ahí. Resulta que no, porque el imperialismo no es solamente un sistema económico, es un sistema totalizante que ellos quieren colonizar todo, colonizar tu mente, colonizar tu conocimiento, colonizar la política, la autoridad política. O sea, ellos van por todo, no solamente por lo económico. Él creyó que dando pozos petroleros lo dejaban quieto y mira lo que le pasó a Gaddafi. Entonces yo siempre pongo estos ejemplos que acabo de mencionar para hablar de flexibilidad táctica con astucia estratégica. Hay momentos como los que enfrenta Venezuela, por ejemplo, donde tienes que dar dos pasos atrás y están ahora mismo en una situación objetivamente, le podríamos llamar una especie de tutelaje colonial o protectorado colonial, porque el imperio controla el comercio del petróleo, el imperio controla la cuenta de banco donde se deposita el dinero venezolano, y está controlado por el Tesoro de los Estados Unidos, tiene una situación parecida a la de Irak después de la invasión americana, donde el imperio controla lo que le paga a Venezuela, está en manos de ellos y ellos deciden en qué se invierte y ya han condicionado la inversión de ese dinero en productos de Estados Unidos. No pueden agarrar ese dinero y comprar cualquier cosa en el mercado mundial. Es decir, tienen un problema de soberanía con respecto a sus recursos naturales. Bien, entonces el imperialismo también está interesado en el oro. De hecho, se ha llevado unas cuantas toneladas de oro. Entonces, el problema que enfrenta Venezuela ahora mismo es cómo hacer una estrategia, que es una estrategia de largo plazo, porque el inmediatez no está en condiciones de revertir esa situación, porque eso requeriría de una confrontación militar que no eres capaz ahora mismo de poder ganar esa guerra. Tienes que ganar fuerza y en este periodo de flexibilidad táctica, donde das dos pasos atrás, tienes que ganar tiempo, pero ganar tiempo no es irte a la playa a tomar cerveza. Ganar tiempo es, durante este tiempo precioso, según el imperialismo, está ganando tiempo para tumbarte la cabeza en cuanto puedan. Y lo han dicho abiertamente que quieren tumbar el gobierno bolivariano, pero que ahora mismo no están en condiciones de hacerlo, pero ese es el objetivo, lo han dicho, no lo han escondido. De la misma manera, tú ganas tiempo para prepararte para esas futuras batallas. Entonces, el llamado que yo hago es, y es la situación en que yo veo a Venezuela hoy. Sí, yo veo el pueblo que estuvo paralizado por lo menos como por 2 o 3 meses, donde todo el mundo estaba en shock en Venezuela. La gente de a pie, todo el mundo en shock por lo que pasó. Y todo el mundo esperando a ver qué vamos a hacer. Todo el mundo viendo las concesiones que se están haciendo al imperio para sobrevivir, ¿no? Y al mismo tiempo están esperando qué hacer, un poco de confusión. Cuando yo llegué ahora, afortunadamente, yo vi iniciativas ya de la gente diciendo, bueno, ya no hay que esperar a que lleguen instrucciones de ningún lado, tomemos la situación en nuestras manos y comencemos a hacer un mensaje comunicacional antiimperialista por abajo y por el lado del gobierno, porque el gobierno están todos están vigilados con una pistola en la cabeza, y hay cosas que pueden decir, otras que no pueden decir, están muy limitados. Pero por debajo, ese movimiento popular tan potente está ahora tomando iniciativas propias y autónomas de organización y de preparación, ¿no? Y eso es un trabajo que va a tomar tiempo de organizarse, de desarrollarse, pero yo veo todavía viva la revolución bolivariana, porque las estructuras de comunales, populares, milicias populares, ejército bolivariano, está todo intacto y la gente está muy motivada, muy preparada para pasar a la ofensiva nuevamente, a prepararse mejor, a aprender de los errores militares del 3 de enero, y corregir de cara a las próximas batallas.
O sea, por eso yo no he tirado la toalla con la revolución bolivariana como mucha gente ha hecho, porque la gente, perdón, la gente lo que, hay gente que lo que ve lo que dicen la parte alta del iceberg, ¿no? Ver la parte del iceberg de las negociaciones de el liderato bolivariano con el imperio, las concesiones que se hicieron, pero no están mirando lo que está pasando por debajo del iceberg. El iceberg por debajo está, hay un volcán ahí hay un volcán popular, organizado, consciente, que están, que me llamó la atención de que la gente está lista a ya salir del letargo en que los dejó el 3 de enero, y pasar a la ofensiva, pasar a ya a hacer el trabajo que hay que hacer en este momento histórico. Y yo por eso estoy optimista. Yo estoy optimista. Mucha gente ha tirado la toalla porque se dejan llevar por las concesiones que han tenido que hacer por arriba, pero por abajo hay mucho, mucho trabajo que se ha hecho, que está ahí y que se sigue haciendo, que todavía no podemos decir que se cerró la revolución bolivariana porque a nivel del liderato pues hayan tenido que hacer concesiones tácticas al imperio, etcétera. Puede ser que haya gente del liderato que estén, vamos, haciendo unidad, flexibilidad táctica, eh, creyéndose que eso va a traer desarrollo, va a traer, puede pasar eso, que ideológicamente haya una confusión de parte del liderato y otra parte del liderato que no, que considera que hay que aprovechar este tiempo precioso para prepararse mejor. Entonces ahí van a haber contradicciones, etcétera, pero lo más importante no es tanto eso de arriba, sino es lo que pasa por debajo, que creo que que eso está vivo y que va a seguir. Y tengo esperanza de que el pueblo bolivariano en algún momento en los próximos años recupere su soberanía nuevamente sobre sus recursos naturales y sobre su país. Ahora mismo está en una especie de tutelaje colonial o protectorado colonial. No podemos decir que esto es una colonia porque vamos, no está controlado absolutamente por el imperio. El tutelaje es más bien el petróleo que sale, ¿verdad? Que se va a comercial, lo tiene en sus manos Estados Unidos. Entonces Estados Unidos controla el comercio del petróleo. Y entonces lo que se gana de ahí, pues va una parte a las compañías transnacionales y va una parte a la cuenta de banco de Venezuela en los Estados Unidos bajo control del Tesoro de Estados Unidos. Eso es una situación que, vamos, es insostenible en el largo plazo. Es una situación insostenible porque va a crear una situación en Venezuela muy difícil de administrar, porque si el ingreso venezolano este, depende mucho de las divisas que se generan a través de la venta de sus recursos naturales. Y si eso no entra, va a haber, eso va a generar contradicciones que pueden desembocar en, por ejemplo, otro Caracazo. Caracazo, si recuerdan, fue el levantamiento del 89 del pueblo venezolano contra las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y algo así pudiera pasar si Venezuela se encuentra ahogada porque el dinero no le entra al país, ¿no? Entonces, este, eso es lo que, ¿verdad? Lo que yo veo a partir de la experiencia. Hablé con mucha gente de todos los niveles de la Revolución Bolivariana, hablé con mucha gente también de nivel popular, de las comunas, de los movimientos, y la gente está levantándose de ese letargo, de ese choque que fue el 3 de enero, porque ellos esperaban otro tipo de guerra y de combate que, vamos, no estaban preparados para ese tipo de guerra que enfrentaron. Y entonces mucha gente frustrada que decían, yo estuve durante años en las milicias populares preparándome para el combate, yo salí a la calle con mi fusil, salimos todos, nos pusimos en los lugares que nos tocaba estar y no pasó nada porque no había ningún soldado americano enfrente de nosotros. Entonces la gente estaba súper frustrada, súper molesta con la situación, súper
Yo vi un sentido de que en un primer momento hubo desmoralización, porque fue una derrota militar que terminó haciendo concesiones al imperio, porque la amenaza del imperio es destruirte, es hacer polvo a tu país. Luego de lo que pasó en Gaza, luego de lo que pasó en Siria, luego de lo que pasó en Irak, es un imperio que está en decadencia y que viene en una actitud como un tigre herido de muerte, va tirando garras así, de manera azarosa y sin ningún sentido y acabando con todo lo que ve alrededor. Y es algo así lo que tenemos hoy como imperio, un imperio que te destruye, una capacidad de destrucción impresionante. Y eso es lo que el pueblo bolivariano quiso evitar. Y eso, cuando tú hablas con la gente agradece esa decisión que hizo el liderato bolivariano. A nivel popular, la gente lo agradece, porque se agradece que hayan tenido el sentido de factibilidad, de que no era posible en ese momento enfrentar militarmente al imperialismo, que había que dar dos pasos atrás, evitar una destrucción de cientos de miles de seres humanos y destrucción de infraestructura, a como dé lugar, y tratar de sobrevivir ganando tiempo para futuras batallas. Eso sí lo percibí en el pueblo a nivel popular. La gente agradeciendo que esa decisión se haya hecho, porque claro, nadie quiere ir a una guerra donde tienes todas las de perder. ¿Para qué te vas a meter ahí si eso lo que va a hacer es destruirte, destruir lo que has levantado durante 25 años? 27 años de revolución lo vas a destruir en una noche o en 2 noches de bombardeo americano. Te van a destruir cientos de miles de personas. Mira, vamos mejor a esperar el momento adecuado para las futuras batallas. Por el momento, y esa es una parte que yo creo que hay que decirlo, porque si es que si no lo dices, yo en Venezuela lo dije, si no lo dices, entonces se confunde, te confunde a la gente, que hay que decirlo y hace falta decirlo más, que estamos en una situación de tutelaje colonial, que tienen control de tu exportación principal, que es el petróleo, que tienen control de las cuentas de banco sobre el cual van a pagar tu petróleo y que está en una situación de tutelaje colonial. Eso hay que reconocerlo. Se cedió soberanía sobre eso y ahora tienes que hacer una estrategia de largo plazo para recuperar tu soberanía. Y eso toma tiempo, porque eso significa prepararte mejor, esperar un momento más adecuado, más propicio, más favorable a las fuerzas revolucionarias. Tienes que dar dos pasos. El por ahora de Chávez, ¿se acuerdan? Por ahora, o sea, no hemos cumplido nuestro objetivo. Por favor, entreguen las armas, entréguense. El 4 de febrero del 92 y 6 años después ganó las elecciones. Entonces, y ahí vino el proceso de la revolución bolivariana. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho, no, no, aquí nadie se entrega, aquí vamos hasta la muerte? Bueno, todas las fuerzas del chavista en ese momento hubieran quedado destruidas, el mismo Chávez probablemente. Y entonces hay que tener un sentido de factibilidad política, como dice Enrique Dussel en su filosofía política de liberación. Hay que tener el horizonte claro de para dónde vas, es decir, el horizonte utópico. Tienes que tener un sentido de relaciones de fuerza, pragmático de las relaciones de fuerza, como yo llego de donde estoy al objetivo último, pero al mismo tiempo tengo que tener factibilidad a la política, porque los contextos van cambiando, los obstáculos imperialistas van cambiando también, y entonces tú tienes que adaptarte a la factibilidad de la política, a lo que es factible hacer en un contexto, ¿no? Hay cosas que no son factibles y otras que sí, entonces tienes que hacer ese tipo de juicios siempre mirando hacia dónde vas. Hay una izquierda en América Latina y en el mundo que tiene pragmatismo político, tiene sentido de ganar elecciones o maquinaria electoral y esas cosas, pero no tienen horizonte, no saben para dónde van. Y esa es la izquierda socialdemócrata o la pseudoizquierda que no tiene sentido de para dónde va. Un ejemplo, creo yo, es Chile con Boric. Es una izquierda pragmatista,
o pseudo izquierda pragmatista que llega al poder y hace política de derecha, pone un ministro neoliberal de ministro de Economía. Entonces, eso es no tener sentido del horizonte utópico, de para dónde va. Lo que le pasa a esa izquierda es que se la traga el sistema porque no tiene sentido de para dónde va, no tiene brújula, porque no tiene horizonte utópico. La revolución bolivariana tiene un horizonte utópico, que es el poder comunal, la sociedad comunal, el Estado comunal, que cuando Chávez habló del comuna o nada como horizonte utópico de la revolución bolivariana. Por otro lado, tienes una izquierda que tiene el sentido, el horizonte utópico clarísimo, pero entonces no tiene pragmatismo de la política, no tiene factibilidad. Entonces se pasa criticando a todo el mundo y es una izquierda que no hace política, lo que hace es moral, todo el mundo está mal menos yo, y no cambias el mundo porque no te embarras las manos con la política, ese es el otro extremo, ¿no? Y lo que hace la filosofía política de liberación de Dussel es poner el horizonte utópico en relación con el pragmatismo político y la factibilidad política para pensar cómo llegamos al horizonte desde donde estamos, qué paso hay que dar, qué movimientos tenemos que hacer de acuerdo al contexto en que nos encontramos, pero siempre mirando el horizonte utópico de para dónde vamos. Y a veces hay que dar dos pasos atrás para dar tres para adelante después, ¿ves? Entonces, eso es lo que yo creo que hace falta en este momento en Venezuela, pero también en muchas de la izquierda latinoamericana, tener ese sentido de para dónde vamos y ese sentido también pragmático y de factibilidad de cómo, qué hacemos para llegar a donde queremos llegar.